Creo con todo mi corazón que hoy es un tiempo bastante difícil en el que estamos viviendo porque hay mucha gente que está frustrada. Hay mensajeros que se han frustrado a través de que están experimentando cosas que no se las esperaban. Y todo esto tiene que ver con el llamamiento que Dios hace. Y vamos a tomar unos minutos para orar y decirle al Señor que nos dé la porción de bendición que tiene preparada para el día de hoy a través de la palabra. Tengo aquí este precioso libro que amo mucho por las enseñanzas que en este libro encuentro, y sé de que si nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender esta palabra, vamos a ser muy bendecidos, vamos a ser creyentes fructíferos y no vamos a encontrar difícil el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Oremos para pedirle a Dios esa porción de entendimiento también, y yo quiero pedir la sabiduría que se necesita para ser un mensajero que me pueda dar a entender a ustedes como oyentes. Padre, en el nombre de Jesús, quiero en primer lugar agradecerte por este enorme privilegio de ser un portavoz de tu palabra, y te pido en esta hora que me des sabiduría para poder darme a entender a los oyentes. Sé que estamos en un tiempo difícil, que por falta de entendimiento o conocimiento de tu palabra estamos en crisis muchas veces, pero yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que estos 30 minutos sean de mucha bendición para mi vida y para la vida de los oyentes. Te pido que desde ya prepares nuestros corazones como un terreno fértil para que tu palabra haga efecto en nuestra vida y que podamos tener esa gran bendición de ser edificados por medio de ella. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo le quiero hablar de un tema que tiene que ver con el llamamiento que Jesús hace, que Dios hace a los que pregonamos la palabra. Fíjese que estaba viendo un relato que está en Lucas capítulo 9, verso 57, habla acerca de unas personas que querían seguir a Jesús. Algunos, él les hizo un llamamiento a que le siguieran, y otros querían seguirle, pero cuando él les dice lo que él realmente vive, lo que realmente es estar con él, como que algunos empezaron a darse cuenta que el seguir a Jesús no es tan fácil así como se ve. Entonces yo quisiera que usted tome nota de lo que le voy a compartir hoy, porque una de las cosas es que este mensaje es para aquellos predicadores que de momento están frustrados porque no les está yendo bien en el ministerio, y también para los que son seguidores de determinadas personas que de momento se frustran porque ya cuando ven que el líder está decayendo en la fe, ellos decaen también, y esto tiene que ver con el llamamiento. Y el nombre que Dios ha puesto en mi corazón ponerle a este tema es dejando todo para recibir más. Oiga bien, como que suena raro, ¿verdad? Dejar todo para recibir mucho más de lo que ha dejado determinada persona que sigue al Señor. Pero este llamamiento vemos que no es así nomás, como algunos piensan. Y fíjense que dice la palabra aquí en Lucas capítulo 9, verso 57 en adelante, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Te seguiré, le dice, donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús le dijo: Jesús, las zorras, le dice, tienen guaridas, y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Fíjese que, o la cabeza, le dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras le está diciendo: no creas que porque me estás sirviendo vas a vivir cómodamente. De momento, cuando se comienza a servir al Señor,
se da cuenta uno de que no está fácil la cosa. Pero mire, el 59 dice, y dijo a otro, sígueme. A otro le dijo, sígueme. Fíjate que es interesante. Hay uno que le quiere seguir. Le dice, donde quiera que tú vayas, yo quiero ir, ¿verdad? Te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dio la explicación de que él no tenía riqueza como para que le siguiera. Viene el otro y le dice, a otro, Jesús le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí veo dos personajes, uno que quiere seguir a Jesús y Dios le pone las condiciones, ¿verdad? Que representa dificultad muchas veces seguir al Señor. Pero hay otro que Jesús lo elige y le dice, sígueme. Pero este le empieza a decir, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Está poniéndole condiciones para poder seguir a Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí a este varón le estaban dando el llamamiento para que anuncie la palabra. Entonces también dijo a otro, entonces también dijo otro de los que estaban ahí, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjense que me he encontrado con muchas personas que dicen, yo primero me voy a jubilar para servir al Señor. Otros dicen, bueno, yo voy a esperar que mis hijos terminen su carrera porque de pronto yo tengo que trabajar para darle los estudios a mis hijos. Otros dicen, bueno, yo necesito primero hacer mi casa y cuando ya tenga mi casa le voy a servir al Señor. Otros dicen, no, similar al relato que está. Y quizás usted como oyente puede ser uno de esas personas que Dios le está llamando para que le siga, pero usted está poniendo condiciones y hasta que usted resuelva sus problemas, según usted, hasta entonces le va a seguir. O quizás usted es uno de los que quiere seguir a Jesús, pensando en que el seguir a Jesús representa que usted va a tener todo, como ve que algunos andan sus buenos carros, tienen sus buenas casas, algunos hasta aparecen con sus jets, sus aviones privados para hacer viajes misioneros. Entonces algunos piensan que esto es lo que va a tener si usted se deja guiar por sus emociones. Usted va a terminar frustrado como le ha pasado a muchos. Entonces el llamamiento del Señor yo lo veo que no es tan fácil, ¿verdad? Dios no llama a cualquier persona. Esto es interesante, porque imagínense que uno le dice, Señor, déjame que me despida. Jesús está llamando a alguien y alguien le dice, déjame primero que me despida, ¿verdad? De los que están en mi casa. Entonces dice que meditando en esta palabra, veía el relato del joven rico, que en algunas ocasiones yo ya he predicado de esto, ya he enseñado la palabra del relato de un joven rico, y esto lo vemos en Mateo capítulo 19, verso 16 al 30, y también está en Marcos, que usted lo puede leer, Marcos capítulo 10, verso 17 al 31, y está, pero yo lo tengo también, el pasaje donde yo se lo voy a leer está en Lucas capítulo 18, verso 18, allí está también, ¿verdad? Y está hablando de un joven rico, ¿verdad? Y dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le está haciendo una pregunta a este hombre. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Sino solo Dios. Dice el 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay sino solo Dios. El 18:20, miremos lo que dice 18:20. Dice, los mandamientos sabes, no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento con promesa, pero dice que lo interesante de todo es que este joven rico le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, le dice. Era un hombre dotado porque mire, no robaba, no había matado, no hablaba mal testimonio de nadie, honraba a sus padres. Este era un varón muy dotado. Entonces Jesús, oyendo, le dijo, mire lo que Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Le llamó también. Oiga bien, Jesús le dice, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso, dice, muy triste se puso. Se puso muy triste porque era muy rico este varón. Entonces dice que, perdone que voltee yo a ver aquí, estoy viendo hacia este lugar, pero también aquí al libro, porque aquí tengo la Biblia y lo tengo en una presentación. Entonces, lo impactante de todo esto es que le dice Jesús, aún te falta. Vende todo lo que tienes y tendrás tesoro, ¿verdad? En los cielos. Y sígueme, ¿verdad? Entonces, dice que oyendo esto, el joven rico se puso muy triste. Se entristeció su corazón. ¿Sabe por qué? Porque era muy rico. Entonces, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los que tienen riqueza les cuesta bastante para entrar a este reino de Dios en el que se le puede servir, ¿verdad? Entonces viene al ver o al escuchar los discípulos, porque es más fácil, dice, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero dice que los que le oyeron dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús no está diciendo es imposible, sino dice cuán difícil es, ¿verdad? Es difícil, obviamente, porque el que tiene riqueza no tiene tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia. No todos, obviamente, pero hay personas que se creen tan buenos como este varón, pero tenía amor a la riqueza. Y cuando le dijo Jesús, vende todo lo que tienes, deja todo eso, véndelo, dalo a los pobres y sígueme y anuncia. Anuncia, ve a predicar. Y miren que esto es impactante. Entonces, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios es posible lo que para el hombre es imposible. Entonces Pedro, uno de sus discípulos, le dijo, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Hemos dejado todo. En otro relato dice ¿qué vamos a tener por haber dejado todo? Pero aquí no lo dice de esta manera. Solo le dice de que Pedro le dijo que nosotros hemos dejado posesiones y te hemos seguido. Entonces lo que me impacta, perdónenme que estoy un poquito afectado de la garganta, pero lo que me impacta es lo que Jesús le dice a Pedro. Y él le dijo, o sea, Jesús le dijo, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí es donde yo quiero llegar al punto de aquellos que están frustrados,
Unos fue porque sin que Dios les hiciera un llamamiento especial, como de discípulo, como de un pregonero del evangelio, se han frustrado. ¿Sabe por qué? Porque cuando no ven abundancia, no ven riqueza, se decepcionan y ya no quieren seguir. Y lo que hacen es que dejan el ministerio y se van a trabajar a lo secular. Esto yo puedo entenderlo a la luz de la palabra y con el discernimiento que el Espíritu me da, que si un mensajero le pasa esto, es porque se llamó solo, quiso seguir sin que le hicieran un llamamiento. Porque aquel que Jesús llama, como lo hizo con los discípulos, ¿verdad? Que usted ve, aquellos que estaban pescando dejaron las barcas y se fueron. Lo siguieron, como a Pedro, ¿verdad? Después de ser un pescador, le digo, tú vas a ser pescador de hombres, vas a ser un predicador. Entonces viene el momento donde se evidencia el que ha sido llamado de parte de Dios. Va a venir el tiempo donde el Señor le va a dar la bendición, le va a dar la recompensa por el servicio. Entonces este joven rico tuvo la gran oportunidad de obtener más riqueza de la que Jesús le estaba diciendo que dejara, porque él lo estaba llamando. Entonces a Pedro le dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Algunas personas a veces no les gusta cuando el mensajero habla de sí mismo, pero muchas veces es bueno hablar de uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque aquellas personas que lo conocen obviamente no necesitan, ¿verdad? Que uno, o escucharle a uno que uno está diciendo lo que Dios ha hecho en la vida, ¿verdad? Pero yo creo que el mensajero debe de ponerse de ejemplo muchas veces. Y a mí, discúlpeme, pero algunas veces me ha gustado ponerme como ejemplo, porque es lo que yo vivo, es la realeza. Yo recuerdo que muchas personas, hubo un tiempo que me decían, Moisés, pero tú no te has puesto a pensar que están tus hijos tan pequeños, no te has puesto a pensar que un día ellos van a crecer y se van a sentir mal porque tú no les ayudaste a sus estudios. Tú no te has dado cuenta que si dejando de trabajar como has estado trabajando, vas a perder el seguro médico. ¿Cómo vas a hacer con las enfermedades que tú tienes? Porque hubo un tiempo que empecé a congregarme y empecé a meditar en un llamamiento que Dios me hizo un día. Recuerdo que esto lo he testificado, pero viene a este tema en el que estoy dando específicamente para servidores de Dios que están frustrados o están a punto de frustrarse, o para creyentes que han estado siendo ministrados por un líder que de momento este líder buscó su liderazgo sin que Dios lo llamara a ser un líder. Entonces, ¿están frustrados algunos o están a punto de frustrarse porque no entienden lo que está pasando su líder? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque un discipulador o alguien que discipula tiene que predicar basado en la experiencia que vive. Y se imagina usted si esta persona, este predicador o este pregonero del evangelio, está pregonando el evangelio sin que el Señor lo haya llamado. Eso está serio. No un llamamiento como el que dice en 2 Pedro, o 1 Pedro, perdón. Allí habla de que todos, el que es pueblo de Dios, que es linaje escogido, que es real sacerdocio, que es nación santa, que es pueblo adquirido por Dios, toda esa persona está llamado a anunciar de que Jesús es Salvador, de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús cambia. Ese llamamiento lo tenemos todos, pero un llamamiento a pregonar el evangelio, viviendo directamente, predicando la palabra, dejando todo en segundo plano por seguir de esa manera, eso tiene que ser con un llamamiento específico. Porque si es porque usted lo está haciendo por negocio o porque un día va a estar viviendo bien, cómodamente,
le va a ir mal, ¿sabe por qué? Porque los primeros años posiblemente usted va a vivir como lo que dice la palabra. Jesús les dijo, las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre les dijo, ¿qué le dijo? No tiene donde recostar la cabeza. Entonces, los primeros años en el ministerio, yo le aseguro que es bien difícil. Gente que no va a entender, gente que lo va a criticar, gente que va a tratar de decepcionarlo, aún la misma familia. Entonces ahí es donde viene el frustramiento. Pero cuando uno está seguro que ha sido llamado de parte de Dios, usted no te tiene que importar si lo critican, si hablan mal de usted, porque va a llegar el tiempo donde va a venir esa porción de bendición, como exactamente lo dice aquí en Lucas, lo dice Jesús, que cualquiera que haya dejado casa o posesiones, familias, va a recibir en su determinado momento muchas cosas más. Creo que en una versión dice que va a recibir 100 veces más, pero aquí en esta versión no dice 100 veces más, solo dice que va a recibir mucho más en este siglo. Dice que va a recibir más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, aquí yo puedo ver que hay dos cosas. Una es que hay predicadores que se han lanzado para vivir de eso sin darse cuenta de que van a frustrarse el día de mañana cuando vean la crisis, porque esa crisis es un precio que se paga para ver si realmente es un servidor. Entonces, volviendo al tema de lo que yo le quería compartir, que lo he testificado muchas veces, pero como viene el caso, yo recuerdo que cuando yo empecé el ministerio con llamamiento de Dios, mucha gente se me tiró encima criticándome. ¿Saben por qué? Porque empezaron a decirme que cómo iba a ser para esto, para lo otro. Pero Dios me había prometido. Así como le prometieron al joven rico que le dice que deje todo, que lo venda y lo regale a los pobres, y que venga y predique, que anuncie el reino de Dios. Así me habían dicho a mí. Una vez el Señor me dijo que si yo le servía, me iba a dar todo. Y todo es todo. Y en ese tiempo yo no había visto, así como estoy viendo ahora la palabra. No había visto esto yo todavía. Lo vi después, cuando ya estaba viviendo el vituperio, hasta por las familias, cuando estaban diciendo que porque era un vago se me estaba cayendo la casa, que porque era un vago les mandaba poco dinero a mi familia, porque definitivamente le mandaba lo que Dios me proveía. Obviamente nunca mi esposa empezó a buscar prestado, ni mis hijos tampoco. Yo siempre les daba el sustento, lo que ellos necesitaban, o si buscarían prestado, fue sin darnos cuenta nosotros como papás, porque a lo mejor tal vez ellos querían hacer cosas que no estaban dentro de los parámetros familiares, porque si un hijo pide dinero para irse a una fiesta, yo no le voy a dar, obviamente, porque Dios me prometió que si le servía me iba a dar el sustento y el abrigo para mi familia, los estudios de mis hijos, me iba a dar a mí todo lo que yo necesitara. Entonces, a tal grado que llegó el tiempo hasta yo necesitaba un carro y le pedí un carro y el Señor me lo proveyó. Pero el tema es que llegó el momento donde la gente me criticaba porque veía mucha pobreza. ¿Y sabe qué? Fui criticado hasta por pastores que decían que cómo era posible que siendo yo un siervo de Dios y estaba en esa crisis, porque ellos veían crisis. Lo que ellos no sabían era que yo estaba en el proceso como un hombre que había sido llamado de parte de Dios. Mi prioridad no fue de que yo le iba a servir al Señor porque me iba a dar riqueza. Mi prioridad era anunciarle a otros que Dios cambiaba por el cambio que Dios me estaba haciendo a mí. Toda cosa que yo iba dejando de la vida que desagrada a Dios, que lo dejaba porque era Dios obrando en mi vida. Eso me gustaba a mí y yo le quería enseñar a otros de que Dios cambiaba, que Dios perdonaba, que Dios restauraba, que Dios sana, que Dios liberta, y empezaba yo con esa gran pasión. Entonces mandaba poco a mi familia. Entonces viene el tiempo, amados oyentes, donde viene la bendición, donde viene el momento de la bendición de Dios, donde he visto que
de momento personas que ni siquiera son hijos de Dios todavía porque practican el pecado. Y el que es hijo de Dios no practica el pecado. Peca, pero ya no es una práctica. Entonces Dios empieza a usar a personas que todavía ni se han convertido al evangelio. Ahora algunos ya, otros todavía no. Y empezaban a ayudarme a hacer trabajos donde lo que me cobraban era un precio simbólico. Entonces viene el momento donde viene el cumplimiento de la palabra. Y ahora para mí es de vital importancia enseñarle a aquellas personas que están frustradas hoy. ¿Sería que usted se equivocó y se metió a seguir a Jesús sin que Él le haya dicho que deje todo para que lo siga? Porque si usted no está viendo respuesta de ese llamamiento, porque usted se equivocó y debe de pedir perdón al Señor y convertirse en una persona, un hijo de Dios, cumpliendo un propósito por el cual Dios lo ha llamado, de por lo menos manifestarle a los suyos lo que Dios está haciendo, que su familia sea el primer testigo que usted tenga de que usted ha cambiado o está cambiando. Pero si usted está frustrado en el ministerio porque está viviendo en pobreza, es porque está en el proceso todavía para que reciba más de lo que dejó, o usted está en el camino equivocado, porque no es lo mismo ser un hijo de Dios con la salvación para anunciarle a otros que Jesús perdona, o evangelismo, el evangelismo personal es para todos, pero ya un llamamiento a dejar todo, eso tiene que ser un llamamiento especial, y hay muchos que se equivocan, porque ven a los que servimos bendecidos, que muchas veces no nos ven trabajando, que muchas veces no los ven que no estamos haciendo nada y estamos bendecidos, y ellos cometen el error y sin ser llamados de parte del Señor para servirle, cometen el grave error, dejan todo y al final están terminados frustrados. Entonces, esto es bien importante que lo enseñemos basados en la experiencia. Entonces ahora cuando yo veo esto, le digo, Señor, estoy viviendo este cumplimiento de esta palabra, del llamamiento que un día me hiciste. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo sigo la misma rutina. Le digo rutina porque yo lo que hago es que estoy dispuesto a predicar la palabra, aunque no vea dinero, aunque no vea provisión, a mí no me importa. Yo lo que predico es la palabra, y cuando menos acuerdo, ahí está la bendición, ahí está la provisión que alcanza hasta para compartir con otro. Dígame si no es bendición esto. Cuando veo los trabajitos que personas me han hecho, es bendición, y la gente dice, pero ¿de dónde sacará tanto dinero este hombre? ¿Cuál dinero? La provisión viene del Señor, ¿verdad? Porque yo no lo hice para enriquecerme. Entonces, yo puedo ver, amado oyente, y puedo predicar esto, puedo enseñarlo, de que hay gente que se frustra porque se llamaron solos como estas personas. Cuando obviamente nosotros hemos experimentado un cambio en nuestra vida, nosotros queremos ya, si es posible, empezar a predicar y empezar a olvidarnos de todo. Aquel hombre que dice la palabra que estaba endemoniado y el Señor lo restauró, él le suplicaba que quería quedarse con Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete para tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Pero fíjense que algo interesante de esto es que este hombre dice que se fue anunciando por todas las ciudades. Antes de llegar a la casa se fue anunciando de que Jesús lo había restaurado. Entonces ese llamamiento es para todos. Yo quiero decirle en esta hora, si usted se ha frustrado como miembro de una iglesia que el líder está frustrado, no se preocupe, pídale al Señor, ¿verdad? Que su líder o su pastor, en otras palabras, salga del proceso en el que está. Porque si no se ha equivocado, si es el Señor que lo llamó, esté usted seguro que va a venir prosperidad para ese hombre, porque aquí lo dice la palabra. Viene bendición. En mi caso, ahora mis hijos ya terminaron, uno de ellos está terminando la carrera, ya son profesionales, ¿verdad? Ahora
uno de ellos ya está casado, y yo sigo el mismo rumbo, sirviendo al Señor, siendo criticado desde antes de ser bendecido, en el sentido de que se veía la bendición a ojos humanos, porque yo estaba siendo bendecido, aunque para otros estaba en la quiebra, para otros estaba en crisis, para otros estaba en pobreza. Yo estaba bendecido, porque yo sabía que el Señor me había llamado a pregonar su palabra, y sigo, y yo estoy seguro que no voy a terminar frustrado. ¿Sabe por qué? Porque estoy seguro que Dios fue el que me llamó a predicar la palabra, ¿verdad? El que me prometió el sustento y abrigo, y todas las añadiduras que vienen o han venido, eso ni siquiera me di cuenta. Dios usando a personas que le place para bendecirlo. Entonces, este es el momento donde yo debo de decirle a usted, si usted como predicador, como líder, está frustrado, ¿no será que usted se llamó solo a un ministerio primario? Porque esto es llamamiento para ministerios primarios, ¿verdad? Ese es el llamamiento, ¿verdad?, que se necesita diferenciarlo al llamamiento que todos tenemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Ese llamamiento lo tenemos todos, porque allí lo dice en Pedro, que ahora que somos linaje escogido y que fuimos sacados de las tinieblas, desde la luz admirable, es para que anunciemos las virtudes de Cristo. Y si no las conocemos, ¿cómo las vamos a anunciar? Entonces, esas virtudes las podemos anunciar todos. Pero un llamamiento primario, como líder, se necesita que venga de Dios. Para que yo le pueda estar enseñando de esta manera es porque yo he experimentado que se cumple la palabra. Yo estuviera hace años frustrado si no hubiese sido con llamamiento, porque tuve un tiempo donde realmente estaba, así como dice Jesús, no tenía nada, pero era porque estaba pagando el precio que se tiene que pagar. Para ser un servidor de Dios se paga un precio con nuestra propia vida. Para la salvación lo pagó Jesucristo. Eso es así. Pero para ser un servidor de Dios tiene que ser basado en el llamamiento. Entonces yo creo que si no me he dado a entender, perdóname y hágamelo saber para yo explicarle quizás más en detalle. Pues este es un corto tiempo el que tenemos aquí. Ya tengo 32 minutos, ya me pasé del tiempo. Pero quiero decirle que no se frustre si usted está convencido de que Dios lo ha llamado. No se frustre porque va a recibir más de lo que usted ha dejado por seguirle. Eso es un hecho. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No me pregunte a mí, porque ni yo lo sé como Dios lo ha hecho. Padre, muchas gracias por este privilegio de enseñar tu palabra de esta manera. Y te pido que se cumpla en cada persona, porque estoy seguro que tú estás enviando para alguien este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén.